El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Mercedes Salcedo Cifuentes, coautora del libro El imperio de la transgresión sexual, delitos sexuales en jóvenes de 10 a 19 años de edad, Cali 2001-2003. Bienvenidos. ¿A qué se debe el incremento de las cifras de violencia sexual en adolescentes en Cali? Desde la fuente en donde yo te puedo dar contexto, que era cuando trabajaba en el Instituto de Medicina Legal, los delitos sexuales año tras año van en aumento, según las estadísticas. Pero uno no podría decir si el aumento se debe al aumento del número de hechos o el impacto que tienen en ese momentico los programas, los medios de comunicación con el decirle a la gente, el decirle a la comunidad, el decirle a las madres, a los padres de las víctimas, a las mismas víctimas, denuncien el hecho. Si veamos que a partir de programas como los de ASPAS con sus casas de justicia, a partir de programas que desarrolló el CTI con Futuro Colombia, a través de las estrategias de comunicación en los colegios, se notaba un aumento. Podrían confluir en este momento las dos situaciones, o sea, el hecho de que sí estén aumentando el número de hechos violentos, como también el hecho de que está aumentando la denuncia. ¿Cómo se aborda esta problemática en esta investigación? El trabajo se desarrolló en tres componentes, digamos así. Un componente cuantitativo, un componente que tenía que ver con la parte de georreferenciación y el componente cualitativo. Entonces, en el componente cuantitativo mirábamos la distribución del evento en la parte de vigilancia desde tiempo, lugar y persona, cómo se sucedían, dónde se sucedían, quiénes eran los agresores más frecuentes, la parte sociodemográfica de las supuestas víctimas. En los casos en que se pudo determinar algunas características sociodemográficas de los agresores, también los días, las horas, los meses con mayor frecuencia se pudo establecer en el cuantitativo. En la georreferenciación nosotros pudimos mirar cuáles eran los puntos en donde más estaban sucediendo los casos denunciados. En la parte cualitativa lo que se miraba eran los roles, las dinámicas, la estructura familiar, antecedentes de recurrencia en el hecho según las declaraciones de la víctima. ¿Qué sectores sociales se ven más afectados por este flagelo? Pues yo diría que los sectores sociales igual nos quedamos en un sesgo de información, porque pues es un hecho que no denuncia la clase social, es el que dirán, es la imagen de la víctima, es la imagen de la familia, es el problema que se le forma hacia el interior si el agresor resulta ser un familiar, es mucho el que dirán. Entonces, si uno mira estadísticas, casi que todo diría se sucede en extractos socioeconómicos bajos, pero fueron 11 años, 12 años de experiencia en medicina legal, en donde uno hablaba directamente con los fiscales y me daba cuenta de casos que suceden en extractos sociales altos y de gente de mucho renombre y de mucho poder económico. ¿Cuál es el origen de este problema? El origen lo podía yo relacionar en este momentico con los factores que encuentra uno asociados. Nos dimos cuenta que eran familias con mucha disfunción, familias compuestas, familias extensas, de estrato socioeconómico más bien bajo, con niveles de educación de parte de la madre, de parte del padre bajos,
con adolescentes que pues los relatos de las madres, de algunas madres que acompañan al menor en el momento de la valoración, era que por rebelde, porque no acataba las normas, el muchacho que se salía y era toda una noche por fuera o se perdía un fin de semana, sí, o sea, varios factores. ¿Este delito es aceptado en algunas culturas o en algunas familias? Nuestra compañera Amparo Bermúdez, que era el componente cualitativo fuerte dentro del grupo como historiadora, dice que sí. Y lo que uno ve, por ejemplo, en algunos casos que llegaban de interconsulta desde Buenaventura cuando estaba en medicina legal aquí a Cali, es que sí se suceden hacia el interior de la familia, mucho en la parte de la costa pacífica, y los relatos que uno veía en las historias médico-legales es que inclusive vivían ahí, o sea, era la mamá aceptando la situación con sus hijas, y no solamente con una, sino hasta con dos, y todos viviendo bajo el mismo techo. ¿En qué circunstancias ocurre este delito? Los casos de violencia sexual, las estadísticas muestran un patrón, o sea, un patrón, y es siempre esa puerta cerrada. Lo que nosotros encontramos también en una publicación que hicimos en el 2009 en la revista de Salud Pública de la Universidad Nacional es que el ser adolescente y el hecho consumado, sea en la casa del agresor o sea en la casa de la víctima, es lo más frecuente. ¿Sí? Entonces, cuando sucede en espacios cerrados, es muy frecuente que sea en la casa del agresor o en la casa de la víctima, en donde el contexto que rodea es que la niña o el niño estaban estudiando, estaban durmiendo, o estaban viendo televisión, o estaban de visita. El segundo contexto más frecuente es las actividades sociales, las fiestas, el cine, los paseos. El tercer contexto es el de la vía pública, la que va como transeúnte y además agregado a eso va el hurto. ¿Cómo se puede prevenir este delito? Son muchos los factores que se asocian al evento, son muchos los contextos que favorecen el evento. Entonces, uno decir cuáles son las medidas preventivas que puedan cubrir toda esta dinámica es bien difícil. Las instituciones responsables de la parte de administración de justicia, de la regulación y del control de hechos violentos tienen programas, ¿sí? Tienen programas a nivel de escuelas, tienen programas a nivel de los colegios, algunas universidades tienen programas ya en la parte de salud mental para la prevención de la violencia, del abuso sexual. Sin embargo, hay un contexto que es en donde más se produce el evento, que es el núcleo familiar. Entonces uno no esperaría que ese espacio facilite o desencadene la ocurrencia del delito, pero lastimosamente así es. Y dentro de las cosas que nosotros vemos que hace falta mucho es ese apoyo a nivel del núcleo, esa parte, ese apoyo de salud mental para ese menor violentado, para esa madre que concibe y acepta la situación, o para la madre que no lo concibe pero que no tiene apoyo, la madre que dice, bueno, nos dicen sacamos a la familia y la protegemos, pero resulta que es el padre que está violando a su hija. Cuando estaba en medicina legal me di cuenta en muchos casos que arrancaba la denuncia, pero durante el transcurso de la denuncia la misma mamá iba a retirar la denuncia porque no tenía cómo comer, sus hijos no tenían cómo comer, porque la amenazaban, ¿sí? Entonces son muchos factores y muy complejos.